Amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Shaw, aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy tocaremos un tema muy interesante que hemos venido el video pasado haciendo, que es problemas sobre perímetros, pero esta parte es la 2, ¿sí? Problemas sobre perímetros 2, en la cual usaremos ya los conceptos que hemos aprendido anteriormente con el uso de la resolución de ecuaciones, ¿sí? Hemos ido aprendiendo con la resolución de ecuaciones, en la cual vamos a aplicar estas técnicas y métodos en los siguientes problemas que nos dan a continuación, ¿sí? Veamos. Número 1. El largo de un rectángulo es 6 centímetros mayor que su altura. El perímetro es 32 centímetros. Encuentre las medidas de largo y ancho del rectángulo, ¿sí? Vuelvo a repetir, dice, el largo de un rectángulo es 6 centímetros mayor que su altura. El perímetro es 32 centímetros. Encuentre las medidas de largo y ancho del rectángulo. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la altura y cuál es, en este caso, también la base, porque a veces cuando nosotros usamos figuras geométricas como el rectángulo, hay una confusión, ¿no? A veces cuando hablamos de base, ¿y la base qué es, profe? Te dicen, ¿no? Entonces vamos a este gráfico que les tengo aquí de un rectángulo, ¿sí? De un rectángulo. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. El rectángulo tiene ancho, que es la altura, y el largo, que es la base. ¿Estamos ahí? Entonces, en un rectángulo tenemos el ancho, que es la altura, y el largo, que es la base. Acuérdate, ancho, altura, largo, base. Muy bien, dice, el largo de un rectángulo es 6 centímetros mayor que su altura. Cuando habla de la altura, estamos hablando del ancho, ¿sí? Y el largo, que es la base, es 6 centímetros mayor que su altura. ¿Qué significa? Si la altura vale X centímetros, el largo es 6 centímetros mayor. Significa que el largo es X más 6 centímetros. X más 6 centímetros. Si el largo es X más 6 centímetros, aquí también vale X más 6 centímetros. ¿Estamos ahí? Y el ancho es X centímetros. ¿Por qué duplico? Porque los dos largos tienen la misma medida, igual que los dos anchos. ¿Estamos ahí? Ahora, me dice que el perímetro vale 32 centímetros. ¿Qué significa esto? Que la suma de todos los lados de este rectángulo vale 32 centímetros. Empezamos. X más 6 más X más 6, todo igual a 32. ¿Estamos ahí? Muy bien, empezamos. A ver, observa. X más X sería 2X. X más X, 2X. Más X, 3X. Más X, 4X. Tendríamos 4X más 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. Igual a 32. ¿Estamos ahí? Muy bien. 4X igual 32. El 12 que está sumando pasa restando. Diré 4X igual 32 menos 12 es 20. ¿Te das cuenta o no? 20. El 4 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. 20 entre 4. 20 entre 4, la respuesta, ¿cuánto sería? 5. La respuesta sería 5. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué me pide? Encuentre, dice, las medidas de largo y ancho del rectángulo. Muy bien. El largo, ¿sí? El largo es la base. ¿Cuánto mide? X más 6 centímetros, ¿o no? ¿Pero cuánto vale X? X vale 5. X vale 5 más 6. La respuesta sería 11 centímetros, ¿cierto? X vale 5 más 6, 11 centímetros. ¿Estamos ahí o no? Y el ancho es X centímetros. Significa que el valor de X es 5, significa que el ancho es 5 centímetros. Aquí entonces tenemos que el largo es 11 centímetros y el ancho es 5 centímetros. Ya tenemos las medidas de largo y ancho de dicho rectángulo, ¿sí? Pasemos al problema número 2.
me dice, la altura de un rectángulo es 4 metros menos que la base. Ya te acuerdas, ¿no? La altura es el ancho y la base es el largo. Acuérdate, ¿ah? El perímetro es 40 metros. Encuentre sus dimensiones del rectángulo. Pasemos al gráfico. Ya les expliqué que el ancho es la altura, y el largo es la base. No te olvides eso, ¿ah? El ancho es la altura y el largo es la base. ¿Estamos ahí? Entonces dice, la altura de un rectángulo es 4 metros menos que la base. ¿Ah? La altura es 4 metros menos que la base. Muy bien, nosotros sabemos que la altura es el ancho, ¿sí? Si el ancho vale X metros, la base es 4 metros más. ¿Por qué? Porque la altura es 4 metros menos. Si la altura es 4 metros menos, significa que la base o el largo es 4 metros más. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso coloco X más 4. ¿Estamos ahí o no? Muy bien, nosotros sabemos que los dos largos son iguales y los dos anchos también son iguales. ¿Estamos ahí? ¿Qué más? Sabemos que el perímetro es 40. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿ah? Ojo, ¿ah? Es la suma de todos los lados. Entonces tenemos X más 4 más X más 4, todo es igual a 40. ¿Por qué? Porque el perímetro vale 40. ¿Estamos ahí? Muy bien. Decimos X más X, 2X, más X, 3X, más X, 4X. Sería 4X más 4 más 4, 8. ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir. X más X, 2X, más X, 3X, más X, 4X. 4 más 4, 8. ¿Igual a cuánto? Igual a 40. ¿Estamos ahí o no? Digo, 4X igual 40. El 8 que está sumando pasa restando. Decimos 4X igual 40 menos 8, 32. ¿Estamos ahí o no? 32. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Sería 32 entre 4. ¿Estamos ahí o no? 32 entre 4. Y 32 entre 4, X, ¿cuánto vale? 8. X vale 8. Entonces, ahora tenemos que hallar las dimensiones del rectángulo, ¿sí? El largo. ¿Cuánto mide el largo? Aquí lo tienes. X más 4 metros. ¿Y cuánto vale X? Si nos vamos, X vale 8. Muy bien. X vale 8. X vale 8 más 4. ¿Cuánto es la medida de largo? 12 metros. El largo mide 12 metros. ¿Y el ancho? El ancho es la altura. Acuérdate, ¿ya? El ancho es la altura. Sería X metros. ¿Y X cuánto vale? 8. Significa que el ancho es 8 metros. ¿Sí? El ancho vale 8 metros. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Pasemos al problema número 3. Nuevamente, aquí, al gráfico. Vamos al gráfico, amigos y amigas. Ancho es la altura. ¿Sí? El ancho es la altura y el largo es la base. No te olvides eso. El ancho es la altura y el largo es la base. Muy bien. ¿Qué me dice aquí? La base de un rectángulo, dice, es 3 veces su ancho más 5 centímetros. ¿Ah? Muy bien. A ver. Entonces, si yo tengo el ancho que es X centímetros, el ancho es X centímetros, la base es el largo. Dice, es 3 veces su ancho más 5 centímetros. 3 veces su ancho más 5 centímetros. ¿Qué significa? Acá el ancho vale X, ¿sí? La base o el largo es 3 veces su ancho, que sería 3X. 3 veces su ancho, que es 3X, más 5 centímetros. Significa que la expresión sería 3X más 5 en el largo o la base. ¿Estamos ahí? Acá igual, 3X más 5 centímetros. ¿Se entendió hasta ahí? Me dice, encuentre sus dimensiones del rectángulo. ¿Estamos ahí? Pero me dice que el perímetro también es 42. ¿Qué significa el perímetro? Que la suma de todos sus lados me va a dar 42.
2. Digo, x más 3x más 5 más x más 3x más 5 es igual a 42. Nuevamente, x más 3x más 5 más x más 3x más 5 es 42. X más 3x, 4x. Ya tengo 4x más x, 5x. 5x más 3x, 8x más 5 más 5, 10. Todo vale 42. ¿Entendió hasta ahí? Mira, ve, qué fácil. X más 3x, ¿no? Es decir, x más 3x, 4x. Más x, 5x. Más 3x, 8x. Y 5 más 5 es 10, igual a 42. 8x igual a 42. El 10 que está sumando pasa restando. 8x es igual a 32, porque 42 menos 10 es 32. El 8 pasa a dividir, porque acá está multiplicando, sería 32 entre 8. X vale 4. X vale 4. Ya teniendo el valor de x, vamos a trabajar acá. Vamos a hallar sus dimensiones. El ancho vale, ¿sí? El ancho vale x centímetros. ¿Y cuánto vale x? 4 centímetros. O sea que el ancho mide 4 centímetros. ¿Estamos ahí? Ahora el largo. El largo tiene 3x más 5, ¿qué cosa? Centímetros. ¿Y cuánto vale x? X vale 4, ¿ah? Entonces vamos a reemplazar. Ojo, mira, ve. Nosotros sabemos que x vale 4. Reemplazamos 3 por 4 más 5. ¿Estamos ahí? Centímetros. 3 por 4, 12 más 5, 17 centímetros es el valor del largo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y para terminar, un cuarto problema. Me dice, un lado del triángulo equilátero tiene la misma longitud que el lado de un cuadrado. La suma de los dos perímetros es 56. Me dice, encuentre el perímetro del cuadrado. Mira, cuando hablamos de un triángulo equilátero, hablamos que los tres lados del triángulo son iguales. Los tres lados del triángulo son iguales, igual que los cuatro lados del cuadrado son iguales. ¿Estamos ahí o no? Pero acá hay un dato muy curioso. Un lado del triángulo equilátero tiene la misma longitud que el lado del cuadrado. ¿Qué significa? Que si aquí el lado vale x centímetros, ¿por qué pongo centímetros? Porque la suma de los dos perímetros está en centímetros. Todos los lados que tenga el triángulo equilátero serán x centímetros. ¿Vamos ahí? Y me dice que la medida del lado del triángulo es igual al cuadrado. Significa que su lado del cuadrado también vale x centímetros. X centímetros. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. ¿Qué más me dice? La suma de los dos perímetros es 56. Escuchen, ¿ah? ¿Qué significa acá? Que el perímetro del triángulo más el perímetro del cuadrado es igual a 56 centímetros. Ojo, mira, ve. Me dice bien claro que la suma de los dos perímetros es 56. ¿Cuánto es el perímetro del triángulo? X más X más X, 3X más el perímetro del cuadrado, X más X más X más X, 4X. ¿Igual a cuánto? 56. ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir. El perímetro del triángulo, X más X más X, 3X. El perímetro del cuadrado, X más X más X más X, 4X. Y la suma de los dos perímetros es 56. Sumo. 3x más 4x, 7x igual a 56. El 7 pasa a dividir. 56 entre 7. ¿X cuánto vale? 8. X vale 8. Muy bien, pero ¿qué me pide? Encuentre el perímetro del cuadrado. Entonces digo, perímetro del cuadrado. ¿A qué es igual? X más X más X más X, 4x. ¿Estamos ahí o no? ¿A qué es igual todo esto? 4. ¿Cuánto vale x? 8. 4 por 8, ¿cuánto será? 32, ¿qué? 32 centímetros. Muy bien. Ojalá
Lea Isaías y el este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para usted. Nos vemos hasta la próxima.